noticia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con la fija. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones. 1. Mercado Libre se desplomó por aproximadamente 10% en la bolsa de Nueva York el viernes, un día después de presentar su mejor balance anual desde que se fundó la empresa en 1999, pero un resultado trimestral que terminó decepcionando a los inversores. Es que la empresa de Marcos Galperín reportó una variación del 0% en sus utilidades netas en el último periodo de 2023, por debajo de las expectativas, esto debido a gastos extraordinarios por cambios tributarios en Brasil. Para los bancos norteamericanos Goldman Sachs, Bank of America y Morgan Stanley, de todas formas, habría sido algo exagerada teniendo en cuenta que los fundamentals para que la empresa siga creciendo en rentabilidad y revenue este año siguen relativamente intactos. Por ese motivo no cambiaron su pronóstico para el precio de la acción en los próximos 12 meses y esperan que supere los $2.000 para fin de año. El viernes cerró por debajo de los $1.650. 2. El presidente Javier Milei se reunió este viernes con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Esta cumbre en Buenos Aires con el alto funcionario del gobierno de Joe Biden se dio justo antes de que Milei viajara a Washington para asistir a un evento con Donald Trump, que se posiciona para ser candidato del Partido Republicano en las elecciones de este año. Blinken, que venía de asistir a una reunión de cancilleres del G20 en Brasil, elogió en Buenos Aires el enorme potencial minero de Argentina, especialmente en el litio. Por más que Milei apoye a Trump, el mandatario busca realinear las prioridades diplomáticas hacia Estados Unidos e Israel, esté quien esté en la Casa Blanca, distanciándose así también de la política de Alberto Fernández a favor de China y de Rusia. 3. La producción de petróleo en Argentina cayó en enero por 1,2% en términos intermensuales, cediendo hasta los 3,29 millones de metros cúbicos, esto principalmente debido a 2 derrames. Sin embargo, en términos interanuales, la producción subió más de 8%. Según la Secretaría de Energía, la provincia de Neuquén, que abarca la mayor parte de la formación de Vaca Muerta, experimentó por su parte una disminución de 6.500 barriles por día, siendo su primera caída desde agosto del 2021. Pero quizá lo más sorprendente de la semana pasada en materia hidrocarburífera llegó desde otra provincia. El gobernador de Chubut de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, amenazó con frenar los envíos de petróleo de los yacimientos de esa provincia si no restituye los subsidios Milei para pagar los sueldos de los docentes. Este lunes hay paro nacional de Cetera por ese mismo tema. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 2,8% el viernes. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4% para Bioceres y bajas de hasta 10% para Mercado Libre. El dólar blue cerró en 1.085 pesos, el MEP en 1.076 y el contado con liqui cerca de los 1.101 pesos. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Muy buenos días y muy buena semana, inversores. Vamos a hablar de bonos. Venimos de una semana muy positiva para la curva hard dólar soberana, con subas promedio de 4,5% entre el lunes y el viernes. De esta forma, el riesgo país arranca este lunes en 1.686 puntos y llega a una baja del 30% desde el 19 de noviembre de 2023, día en que Javier Milei ganó las elecciones. En aquel momento, el riesgo país estaba en 2.412 unidades. En lo que refiere a la deuda en pesos, este lunes tendremos una nueva licitación de bonos del Tesoro, en la que se pondrá a disposición de los inversores una letra SER, 2 bonos SER 0 cupón y 2 bonos dólar link 0 cupón. Seguramente el gobierno utilice el financiamiento que exceda los vencimientos para saldar deuda con el Banco Central y de esa forma ayudar a que la autoridad monetaria siga saneando su balance. Un detalle a tener en cuenta: en la última licitación, al menos el 95% de lo que levantó el Tesoro provino de los bancos, algo que se puede observar por la demanda de puts que hubo al otro día por parte de las entidades financieras. Por el lado del Banco Central, el organismo que conduce Bausili logró completar la serie 2 de los BOPREAL, adjudicando lo que faltaba para llegar a los 2.000 millones de dólares previstos en las licitaciones con importadores. Esta serie tiene una complicación para el central y es que empieza a pagar en 12 cuotas a partir de julio de este año. En los próximos días el Banco Central empezará a licitar la serie 3. A quienes se preguntan cómo vienen los BOPREAL en el mercado secundario, les recordamos que la serie 1 cerró la rueda del viernes 23 de febrero en $63.60 contra cable, lo que implica una TIR de 21,7%. En tanto, la serie 2
terminó operando contra cable en $85,65, ofreciendo una TIR de 19,3%. Ahora vamos a hablar con un especialista como nos gusta en esta columna. En este caso estamos en comunicación con Tomás Ambrosetti, quien es director de Guardian Capital, una compañía de asesoramiento en finanzas para personas y empresas. Hola Tomás, ¿cómo estás? En primer lugar te quiero preguntar, ¿qué oportunidades estás viendo en la renta fija internacional? La renta fija internacional siempre fue un punto interesante a analizar, pero muy difícil de conseguir rendimientos altos. En general, con una inflación de Estados Unidos que era 1,5 o 2% anual, los bonos del tesoro no pagaban prácticamente nada, los money markets internacionales no rendían por ahí 1%, 2% al año, era muy poco atractivo y el mercado se volcaba siempre a las acciones, como fue pasando, por ejemplo, en la pandemia 2020-21, había mucho dinero en la calle, tasas muy bajas, todos se apalancaban o tomaban dinero, no tenían renta fija donde colocarlo y se iban al mercado de acciones. Toda la emisión que tuvo 2020 y 2021 por la pandemia de Estados Unidos generó una alta inflación que combatieron con tasas altas. Al elevar las tasas por la política monetaria de la Fed, se empezaron a ver oportunidades de colocar dólares a tasa de interés fija con muy buenos rendimientos comparado con lo histórico. Eso nos llevó a bonos como por ejemplo los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cortos a 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, con tasas garantizadas por la Fed del 5%, 4,5%, 5,20%. Dependiendo de dónde uno se para. Y eso no solo apareció hace un par de meses, sino que por ahora se mantiene. Entonces cualquier inversor en el mercado internacional que busca renta fija puede colocar su dinero en el Tesoro de Estados Unidos, en un bono de la Fed, ¿sí? Los famosos T-bills a 1 año, bastante cortos, y tener rendimientos de 5% anual en dólares, que sería ultra garantizado. O sea, el bono libre de riesgo, por teoría, en todos los libros, es el bono de la Fed, el US Treasury Bill. Bueno, ese bono hoy está rindiendo 5%, creo que es más que atractivo para cualquier cartera conservadora que quiera tener una renta fija en dólares en el exterior. Después, por otro lado, como en general rendían poco esos bonos, uno buscaba algunas empresas corporativas muy conocidas, Apple, Microsoft, Google, JP Morgan, Citi, puede ser tanto tecnológicas o no, que son empresas recontra sólidas, en general pagaban buenas tasas, pero hoy en día esas tasas primero no son tan altas, pueden estar en zona 4%, 5, 5,5%, hablo siempre porcentaje anual en dólares, ¿no? Que parecían atractivas en un contexto donde la inflación o los bonos del tesoro pagaban 1 o 2%, pero hoy la verdad que prestarle a Google o a Apple al 4,5%, pudiendo colocar el mismo dinero, ese capital, en el tesoro de Estados Unidos, dándole a la Fed a cambio de 5% anual, no hay mucho ahí que pensar. Creo que la Fed sin dudas es el lugar donde colocarlo. Eso pensando en instrumentos conservadores del exterior de renta fija. Y después, si uno extiende un poco los horizontes, sale de Estados Unidos y se va a mercados como Latinoamérica, ahí todavía se encuentran algunos instrumentos high yield, es decir, de tasas más altas, como pueden ser, por ejemplo, petroleras de Colombia, de México, de Brasil, que pagan buenos cupones, tienen duration bastante corta, acá ya estamos hablando de 2025, 26, 27, capaz que uno se extiende a 2028. En inversiones de renta fija uno sabe que 2-3 años es corto, 4 años ahí empieza por ahí a cambiar, y ahí se pueden encontrar algunos rendimientos en empresas como puede ser, hay una que es Frontera Energy, está Ecopetrol, está Pemex, que es una de México, que tiene bastante deuda pero viene cumpliendo muy bien. FS Bioenergía es una de Brasil que tiene muy buen cupón. Bueno, en energéticas de Latinoamérica es donde se encuentran oportunidades de altos cupones, duration bastante cortas, y yo creo que es una buena alocación de capital para un portfolio que quiere tener renta fija del mundo, quiere salir de Argentina, pero no quiere que sea todo T-bills de la Fed. Y en lo que refiere a Argentina, ¿te están gustando los bonos en dólares a pesar de toda la suba de precios que tuvieron en los últimos meses? La pregunta sobre el plano local es muy interesante porque claramente ahora todo el mundo está hablando de los AL30, los GD30 y los bonos argentinos. Uno anda por la calle y escucha gente que le dice qué bueno cómo subieron estos bonos. Hace un par de meses, 1 año, 2 años, nadie los quería comprar. Valían 18 centavos, 19, 20. Por supuesto que los que se animaron en ese momento, hicieron sus inversiones y esperaron, les salió un trade más que excelente, ¿no? Han duplicado su capital en dólares, pasando de 20 centavos a 40 o 45
45 como están ahora. El trade en ese momento tampoco es que era obvio. Uno siempre con el diario del lunes dice, uy, ¿cómo no compré más? Bueno, el contexto era totalmente distinto y había un gobierno que prometía no pagar las deudas y ahora eso cambió a uno que dice, por supuesto que las vamos a pagar, vamos a asumir nuestros compromisos. Entonces la perspectiva es distinta, por eso es que el rally se fue dando y a lo largo de todos estos meses, que no fue tanto tiempo y tampoco fue lento, fue un rally bastante intenso y veloz, los bonos subieron a paridades de 30 centavos, 35, 40 y hoy tenemos el AL30 en 44, 45 centavos por dólar, que aún así sigue teniendo una tasa de rendimiento de 30% anual en dólares. Eso es equivalente a que es básicamente que todos los años te den 30%, 30%, 30% de acá a 2030. Cualquiera que lo ve dice es una inversión también espectacular. Gente del exterior de otros países se asustan, ¿no? Ven esas paridades, esos precios y ven mucho riesgo. Nosotros desde Argentina lo tenemos tan cerca que estamos acostumbrados a ese tipo de valores. Ahora, yendo al trade puntualmente, obviamente a los 20 o 18 centavos no era un trade obvio, sí parecía que estaban muy baratos, pero el contexto era diferente. Hoy en día, a los 30 centavos, capaz que uno encontraba muchísimo valor, con 45 centavos de precio, o sea, una paridad del 40-45%, y estos rendimientos, si bien sigue siendo muy bueno, ya no es lo que era hasta hace un par de semanas. No es una posición o un bono donde uno podría decir, hago all-in, pongo todo mi cartera, pero aún así, comparando con las otras cosas que hay en el mercado, siguen teniendo algún atractivo. Sobre todo, no por la apreciación de capital en este momento. Antes uno decía, lo compro en 30 centavos y por ahí sí vale 40 o 45. Tengo una gran ganancia. Yo creo que estos bonos pueden seguir en el corto o mediano plazo subiendo hasta 55, 60 centavos. No veo problema con que lleguen ahí. Pero lo que los hace bastante interesantes en este momento es en realidad el flujo de fondos que devengan estos bonos. Hasta ahora, desde que se emitieron, no venían pagando intereses. Son bonos con cupón step up, o sea, empiezan muy bajos y van pagando cada vez más cupón. Y lo interesante es que desde hoy, donde estamos parados, hasta julio 2026, o sea, en 2 años y medio, el bono te devuelve todo el capital invertido. Es decir, uno compra hoy un bono a 40 centavos o 40 dólares, si lo vemos cada 100 nominales, y en intereses y amortizaciones en 2 años ya los recuperó. Eso significa que de 2026 en adelante hasta 2030 todo lo que cobres por el bono es de arriba, es ganancia. Entonces ya empiezo a pensar en que el bono no se mide más como una acción. Uno antes decía, el bono argentino es casi como una acción, sube y baja 10% todos los días. Bueno, ahora yo creo que hay que empezar a prestarle atención a el flujo de fondos que te devenga. Entonces uno lo empieza a mirar de esa forma y dice, bueno, es un bono que tiene flujo más que interesante. Entonces nosotros lo seguimos recomendando, seguimos incorporando capital ahí, no con tanta fuerza como antes, pero sí prestando atención a esto. Porque obviamente localmente los comparables son el BOP real, que está bueno, también muy interesante, es la novedad y está saliendo en todos lados últimamente. Es un bono que rinde alrededor de 15% anual en dólares. Tiene la ventaja de que lo emitió el gobierno de Milei y vence en el mismo mandato. Entonces sería muy raro, la verdad, que no se cumpla con el pago del vencimiento. En cambio, la L30 vence en 2030, eso ya es 3 años más tarde que el BOP real y bueno, habrá que ver qué pasa en ese momento. Por eso es que tienen también la diferencia de rendimientos entre la L, que hoy rinde 30%, y el BOP real, que está en zona 15. Pero bueno, también por otro lado están las obligaciones negociables argentinas de empresas privadas, locales. Siempre fue muy atractivo. Hoy estuvieron tan demandadas que están rindiendo 7, 7,5, 8%, con algunas excepciones que pueden estar un poco más arriba o un poco más abajo. Bueno, Tomás, te quiero agradecer muchísimo tu claridad, tu conocimiento, y a los oyentes les decimos que nos volvemos a encontrar en esta misma columna el lunes que viene. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers. El mundo posiblemente se dirige hacia un periodo en el cual hay menos certeza sobre el orden que va a haber y por lo tanto más riesgo de desorden, caos y sufrimiento asociado. No estoy seguro de que ese tipo de riesgo esté totalmente integrado en los mercados. ¿Y vos qué opinás? Déjame saber en Twitter. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.